Eh, Muchas gracias, presidente. Yo quiero partir de lo siguiente. Cuando se habla, por ejemplo, de las EPS y el decreto legislativo que regula su especial monitoreo y gestión en el uso de las aguas subterráneas, se dice cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico y subterráneo. O sea, como concepto interesante. Yo quiero preguntarle, considerando que el agua subterránea es producto precisamente de captaciones y estas captaciones se dan porque se permite en las zonas de altura que haya la suficiente retención de humedad y la suficiente recarga del acuífero. La sostenibilidad se tiene que ver en el origen, o sea, para que el acuífero se mantenga con la normalidad y que no haya sobreexplotación de los pozos, porque si no, simplemente generamos desequilibrios que pueden ser tremendos. En el caso de Tacna, si bien es cierto que se manifiesta en términos agrarios, por ejemplo, la infiltración marina es sumamente grave precisamente por la sobreexplotación del agua subterránea. Entonces sí trae consecuencias si es que no hay una mirada mucho más integral de la explotación de las aguas subterráneas. Entonces el tema de sostenibilidad no debe ser solamente un membrete, sino en términos de sostenibilidad debe estar planteado en una política pública que permita mantener el equilibrio y que permita mantener los acuíferos. ¿Cuáles son las políticas públicas que están relacionadas para precisamente mantener el provisionamiento de agua a partir de las aguas subterráneas y no solamente pensar en la explotación de las mismas? Entonces, si no, simplemente no estamos hablando de sostenibilidad. Ese es uno. Dos, el otro tema que quería preguntarle es sobre el asunto del fenómeno del Niño. Usted ha dicho una cuestión interesante que me parece, bueno, ahora hay que prepararse para la respuesta, eso es cierto. O sea, el fenómeno del Niño ya se nos viene, la respuesta hay que abordarla, hay que ver cuáles son las vulnerabilidades y cómo se planifica la respuesta dada al fenómeno del Niño. Pero la respuesta es uno de los elementos a la cual se trabaja para poder determinar los efectos o los impactos que pueda tener un evento de riesgo como el caso del fenómeno del Niño o como otros casos y otros fenómenos que pueda haber, terremoto y todas esas cosas. Entonces, ahí hay un tema que a veces no se aborda o no se quiere abordar. A veces y han habido un poco de mirada un poco ideologizada de lo que implica la planificación y la gestión del territorio, y siempre se ha pensado, no, eso puede ser muy peligroso porque puede permitir o hacer de que las inversiones no se desarrollen, pero no se está viendo que la planificación y la gestión del territorio te implica también la determinación de un conjunto de vulnerabilidades, porque a final de cuentas el impacto de un fenómeno natural de riesgo se da en la medida que la vulnerabilidad sea alta. Si la vulnerabilidad es alta, el impacto obviamente que es alto, se convierte en desastre. En todo caso, ¿cuáles son las políticas públicas que se trabaja para reducir este conjunto de vulnerabilidades? Uno puede ser la planificación que realmente no se está haciendo. Hay una dejadez y una desidia de nuestros gobiernos locales, de gobierno regional y también del gobierno nacional de establecer políticas en relación a este tema. Yo he estado presente, por ejemplo, en el terremoto de Moquegua. Justo en ese momento yo estaba en Moquegua cuando se ocurrió el terremoto. Y ahí había el tema siguiente. Todo el centro histórico protegido por el Instituto Nacional de Cultura, ¿ya? Y simplemente vino el terremoto y se cayó todo. Se cayó todo. El Instituto Nacional de Cultura manteniendo la vulnerabilidad habitacional, haciendo que la vulnerabilidad habitacional ahí se mantenga y que no se haga absolutamente nada. Y llegó el terremoto y se cayó, y en esas casas vivían gente. Entonces no es solamente el asunto, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que mantener el patrimonio histórico, pero eso tiene que estar adjunto a cómo sostienes o superas los niveles de vulnerabilidad por el uso del tiempo de esa habitación o esa propiedad que es importante. ¿Cuál es la relación que existe entre el Ministerio de Vivienda, que implica precisamente superar este nivel de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda,
con el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Yo no veo eso. O sea, entonces, para mí, lo fundamental es tratar de enfocar el nivel de vulnerabilidad. El tema de la formalidad se ha dicho, me parece que es un tema de la precariedad, es sumamente importante porque eso implica también cómo superas las vulnerabilidades en términos de vivienda. En todo caso, yo creo que si bien es cierto que hay que prepararse para la respuesta, me afirmo de que si no hay una mirada clara y no se establecen políticas claras para superar este nivel de vulnerabilidades, no estamos haciendo nada y siempre repetiremos el ciclo de buscar una respuesta y simplemente quedarnos en la emergencia y en la atención de la emergencia y a medias tintas a veces ponernos en los procesos de reconstrucción pero no ve la perspectiva, el desarrollo y la superación de este conjunto de vulnerabilidades. Yo no me hago referencia solamente a la gestión suya, hago la referencia al conjunto de gestiones, porque eso implica un comportamiento casi institucionalizado que tiene que superarse y tiene que afrontarse, o si no, siempre vamos a estar mirando y atendiendo emergencias. Hay que atenderlas, sí, pero hay que prepararse para superar las vulnerabilidades, la vulnerabilidad institucional, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad de las viviendas. Hay hasta ahora en el sur ha ocurrido 2 terremotos, una la de sur mismo, desde Arequipa, Moquegua y Tacna, y la última la de Ica. Todavía están las viviendas así rajadas, todavía con su cosa. ¿Ha habido una evaluación o al menos de este nivel de vulnerabilidad? Porque si no, el tema es que se pone en riesgo vidas. El tercer punto que yo quería tocar y a la cual hizo referencia Eduardo Cabrera, que me parece importante, es el tema de las aguas servidas. Tanto junto a las aguas servidas y tanto también a los sistemas de saneamiento en el país, la gran mayoría y los municipios que he podido observar en el sur del país, no solamente en mi región, en otros sitios, usan tecnologías ya desde hace más de 50 años. O sea, en un determinado momento era que salga agua en el caño, pero no nos interesaba si el agua era de calidad o no era de calidad, simplemente que haya agua que llegue a la casa. Y nos abrimos el caño y sale el agua inclusive blanco, ¿no? Ya no parece agua, sino parece blanco, porque los procesamientos realmente son antiquísimos. Y en el caso inclusive del sur, de todo el sur, ni siquiera de mi región, hablo de Tacna, de Moquegua, de Arequipa, la cantidad de metales pesados es altísimo. Ya hay provincias que llegan inclusive a 10 veces más de lo que implica el máximo permisible que determina la Organización Mundial de la Salud, 10 veces más en el caso de mi región en términos de boro y arsénico. Bueno, todos piensan hay que ampliar la planta, pero sin embargo no se está afrontando en términos tecnológicos. Hay una evaluación del Ministerio de cómo están las plantas de tratamiento de aguas para uso humano, porque la verdad es que la tecnología que he podido ver es de hace más de 50 años y la tecnología ha avanzado y hay procedimientos mucho más modernos para poder mejorar la calidad del agua. No solamente hay que pensar los proyectos de agua potable en términos solamente de cantidad y que llegue agua en el caño, sino la calidad y que realmente no tenga metales pesados, porque ahí hay un tema, yo no sé cómo se está dialogando, porque con el Ministerio de Salud, ahí se ha sacado en el reglamento un asunto un poco tramposo. Eso lo digo así, no es un reglamento que se mantiene hace mucho tiempo, que si los metales pesados son de origen natural, la contaminación es de origen natural, entonces se puede aceptar a 0.5. Si fuera inducido por otros agentes o causas humanas, que sea 0.1. Sea natural o sea inducido por los demás, es boro y arsénico y afecta a la salud humana. Pero sin embargo se admite un reglamento de ese tipo que va a afectar a la salud humana y lo ha sacado el Ministerio de Salud. Entonces esa trampa que se hace es precisamente para no poder asumir responsablemente de que hay que haber cambio tecnológico en los sistemas de tratamiento del agua. O sea, tenemos que pensar en eso, si no logramos competir en el país con personas que simplemente se están matando día a día y consumiendo agua que tiene contaminación, sea del origen que sea.
pero no podemos estar haciendo esa distinción que por origen natural no hay problema, puedo tener 5 veces y por origen o el otro origen admitirlo de la OMS. A mí me parece que un absurdo. Tenemos un mismo estándar y mantenemos el mismo estándar, y yo creo que hay que revisar eso. Y usted, que tiene que ver con la vivienda, con la construcción y fundamentalmente con lo que implica esta necesidad básica y que hay que satisfacer, lo que es el agua, tiene que ser el agua de calidad y no solamente pensar el agua de la cantidad. Y los temas de tratamiento, igualmente, la naturaleza hace que el tratamiento lo haga por sí solo, simplemente son pozos que es el viento, el aire, y por decantamiento ya se procesa, no, pues hay ya sistemas más modernos y de reutilización del agua, y que esa reutilización te genera economías. Y lo que ahora existe simplemente es sistemas y tecnologías ¿cómo se llaman?, de las aguas servidas, que son tecnologías también recontrapasadas. O sea, yo creo que no solamente es hacer el proyecto o admitir el proyecto, sino ver el tema del cambio tecnológico y una evaluación tecnológica de esto y la utilización real y de uso económico de estas aguas servidas, porque sí hay usos económicos. Arequipa lo ha demostrado con el asunto del tratamiento, por ejemplo, en alianza con una empresa. En otros sitios puede tratarse el tema por el lado agrario. O sea, hay fórmulas que puedan generar el uso económico de esas aguas y que realmente no hacer de que simplemente sean pozas de oxidación así y punto, y que la naturaleza, el viento y sea el que se encargue. No, hay tecnología, y yo creo que sí implica un tratamiento serio sobre este tema, porque si no simplemente estamos reciclando lo mismo de siempre, dándole vueltas a lo mismo, o simplemente ampliando, porque la población creció, hay que ampliar la planta, o por la población creció, hay que ampliar los pozos de tratamiento. No, hay que pensar en el cambio tecnológico en beneficio de nuestra sociedad y en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, presidente.